Bueno, ante todo, gracias a todos ustedes por estar, más a los que van a ir ingresando poco más tarde. Y Hag Sameach, estamos en la festividad de Hanukkah. Depende del lugar que estemos en el mundo, estamos todavía en el sexto día o ya entramos en el séptimo día de Hanukkah. Y porque si oscureció, ya estamos en el séptimo. Si no oscureció, estamos en el sexto día de Hanukkah. Hanukkah son 8 días, así que en cualquier lugar del mundo, Hanukkah termina justo cuando empieza Shabbat. ¿Sí? Porque el octavo día es el viernes. Hoy, para los que ya comenzó el séptimo día, es jueves. Al anochecer es jueves. Hanukkah va a terminar justo antes que Shabbat. La última vela de Hanukkah la vamos a encender el jueves por la noche, a la hora de la noche de cada uno de todos nosotros. Y aparte de ser la fiesta de Hanukkah, bienvenido Jaime, aparte de ser la fiesta de Hanukkah, y ayer o hoy, si todavía estamos en el sexto día, comenzó el mes de Tebet. ¿Sí? El mes de Tebet, Hanukkah cae en 2 meses, es la única festividad bimensual. Comienza el 25 de Kislev y termina el 3 de Tebet, porque dura 28 días. Así que dura 8 días. Gracias, Jaime. Dura 8 días. Por eso es la única fiesta que comienza un mes y termina el mes siguiente, que es el mes de Tebet, que es el mes que comenzamos, gracias a Dios, y que sea con abundancia, que sea con salud, que sea con el retorno de los que aún siguen secuestrados, hombres o mujeres, bebés, adultos, militares o civiles, que aún siguen secuestrados y que sea con la paz, sí, de una vez por todas, para el bien nuestro como judíos y para el bien de la humanidad, para el bien del pueblo palestino que lo merece, para el bien de todos. Así que ese es el deseo de tener un mes de Tebet. Lo interesante es que cuando pedimos por un mes, el Shabbat anterior al comienzo del mes, pedimos básicamente que cambie nuestra actitud, que tengamos un mes provechoso, un mes de estudio, un mes de trabajo, un mes de progresos, por supuesto un mes de salud, un mes de abundancia. Por supuesto que no todo eso depende de mí, pero fundamentalmente depende de mí. No todo eso depende de mí, porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, como canta Rubén Rada, pero de alguna forma depende de nosotros el hecho eh, de tener el mejor mes. Así que Hanukkah Sameach, una fiesta de las luminarias alegres, que la luz nos ilumine, nos dé abundancia, nos dé salud, nos dé prosperidad, permita la paz para el Estado de Israel, para todo el mundo, el retorno de los secuestrados, y que vivamos en un mundo mejor, ¿sí? Que la luz ilumine todo eso. El tema de hoy que yo elegí para poder estudiar hoy y el martes que viene, porque para los que están viéndolo hoy por Facebook y para todos los que están en Zoom, normalmente la reunión y los regulares que sean los martes a las 20 horas, 8 p.m. Argentina, más allá de donde caiga en Colombia, en Venezuela o en Perú esta hora. Y los que están en Facebook, siempre queda grabado en Facebook la clase, se sube después también a YouTube, pero en la clase normalmente es los martes. Esta vez excepcionalmente se hizo un miércoles, la regla va a ser los martes, salvo que se avise, y la causa es muy noble. Fue la fiesta de fin de curso de nuestra hija de 2 años, Pesque, que bailó un baile brasileño con todos sus compañeritos de sala y el jardín puso el horario de 20:30 y no me pregunta a mí, ni a sabiduría judía, ni a nadie. Y la verdad que fue hermoso y emotivo ver cómo cada uno bailaba para otro lado, sonreían, saludaban a los padres y hacen todo lo que los nenes de 2 años y medio o 3 suelen hacer, lleno de orgullo, de amor y de alegría. Esa fue la historia de por qué hoy miércoles y no hoy
martes. Lo normal es martes, para aquel que lo ve en Facebook y quiere entrar al Zoom, es martes, e invito a los que están en el Facebook que de una vez por todas se sumen a participar en el vivo del Zoom. Bien, el tema de hoy, el tema de la semana que viene es muy interesante. Alguna vez lo enseñé y se trata del caso de un señor, Jonías el trazacírculos. Así es la traducción. Era un loco que trazaba círculos. Y que cuando trazaba un círculo le pedía a Dios y le decía, si no me da lo que quiero, no me muevo. Y habla del vínculo entre nosotros y Dios. ¿Qué creemos que es Dios? ¿Cuál es el vínculo entre mi voluntad y Dios? ¿Para qué pido? Si yo fui creado de imagen y semejanza de Dios, hoy Dios está siendo usado a imagen y semejanza mía. Un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestro vínculo más profundo con Dios, comenzado como excusa la historia de este muchacho Jonías que trazaba círculos, ¿sí? No es que le gustaba hacer mandalas o algo parecido, sino que jugaba un poquito más fuerte en su vida con sus apuestas y con sus valores. Y la respuesta del Talmud es muy buena. Así que la semana que viene, si no media ningún cambio, es Jonías el trazacírculos, el Talmud, nuestro vínculo con Dios o algo así. Hoy tiene que ver con un concepto y un problema que nos acompaña a todos lados siempre, que es la justicia por mano propia. Quiero aclarar a los argentinos que los que creemos que la justicia no es buena ni es perfecta en la Argentina porque no conocen Perú, Colombia, Venezuela, Israel, Estados Unidos, Japón o Francia. En todo lado la gente decimos más o menos lo mismo. En algunos lugares, lamentablemente, la justicia va más atrás del poder político y en otros va menos atrás del poder político. En algunos lugares es más oportunista, en algunos menos, algunas justicias son más garantistas, otras menos, pero de alguna forma la disconformidad de la gente con la justicia es universal. No solo es universal hoy, sino que fue universal corta toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad. Para los que creemos que el problema son los juzgados de familia Mendoza. No, por otra parte, tampoco necesariamente es un problema que no coincidan con mis necesidades y mis tiempos o con mis criterios. Es una discusión de criterios. Y cuando hablo que la justicia vaya atrás del poder político, en la Argentina si gana A, juzgan todos juntos y mueven las causas que durante 5 años no movieron, y si ganaba B por miedo a investigaciones, lo que en la Argentina se llama carpetazos, y el mismo juez que de golpe ordena 8 medidas un día después que ganó Milei, no ordenó ninguna en los últimos 2 años, por miedo, por conveniencia, por intereses, por un montón de factores. ¿Por qué digo esto? Para que alguien no diga la justicia funciona mal en la ciudad de Mendoza. Si funciona mal o bien no es para discutirlo acá, pero las críticas y el divorcio que hay muchas veces entre las gentes de todos lados, a propósito, el plural, en todas las épocas, es siempre una crítica, siempre una crítica. Se defiende a este, no al otro. Y de vuelta digo porque los argentinos creemos que acá funciona pésimo y que este es el único lugar que funciona pésimo y tenemos exclusividad del mal funcionamiento, si es que funcionara mal, que por supuesto funciona mal, y hay muchísimo para mejorar y muchísimo que es bueno y que no sabemos reconocer. Porque somos críticos en todos lados. El tema de la justicia por mano propia trae aparejado un problema que es nuevamente, sin volver a todo lo que dije, que es cuando yo veo que alguien hace algo que es incorrecto y tengo la capacidad de evitarlo. Fui a cargar nafta hace combustible, gasolina hace 1 hora y media, y en la misma estación de servicio que hay cola de los dos lados, en Argentina aumentó el gasolina y empezó a valer un valor similar a lo que vale en otros lugares del mundo. Y en vez de costar la cuarta parte, ahora cuesta
2/3 de lo que vale en otros lugares del mundo, porque se le quitó un tipo de subvención, se le permitió subir impuestos, le permitió subir se quitaron controles por diferentes medidas que a algunos nos gustan y a otros no nos gustan, y a los que nos gustan la vamos a sufrir mucho y feo también. Un señor en la cola, esperando en el turno, entró por un lado, por otro, casi se agarran a trompadas a 2 personas por un turno de la nafta, empezaron a pecharse y a golpearse, vieron un muchacho de la gasolinería, de la estación de servicio y los separó. Estos tomaron la justicia por mano propia. Hace años, a mí me robaron 4 o 5 bicicletas en los últimos 20 años. Alguna con violencia o con amenaza, otras rompiendo una cadena y nunca me enteré, por suerte. Es mejor eso. Unas se me acercaron, estaba andando en bicicleta de noche en lo que al lado del tren de la costa en Buenos Aires con un amigo, el amigo estaba 10 metros adelante, se me acercaron en moto 2 personas que no entendía lo que me decían y yo pensé que tenía que ayudarlos, igual no tenía forma de escapar, y cuando entendí lo que me dijeron dame la bici o te mato. Obviamente levanté la bici, se la di en la mano, la pusieron entre la espalda de uno y entre el pecho de uno y la espalda de otro, aceleraron y se fueron. Mi amigo, gracias a Dios, no los vio, no entendió nada. Mi amigo con reacciones violentas, un hombre más grande que yo, menos mal que no vio nada, que ni siquiera se nubló, se negó a ver. Y atrás mío pasó una camioneta, un automóvil, una Toyota Hilux muy fuerte. Yo pensé que estaba arreglado con los ladrones, que iban a subir la bici a la camioneta y se iban. Tampoco la vio mi amigo 15 minutos después, cuando estoy caminando, porque mi bici no la tenía, mi bicicleta. Vuelven los de la camioneta y me dicen, no los pudimos pisar. Y los miro. Lo de la camioneta, él va a buscar a su hijo a una universidad de las más importantes y de mejor nivel de la Argentina, que es la Universidad de San Andrés. Y él siempre ve gente que le roban. Y cansado de ver cómo roban y amenazan y amedrentan a la gente, cuando vio que me robaban la bicicleta, no era parte del ladrón, sino que intentó con su camioneta aplastarlos, empujarlos o tirarlos. Yo no lo vi. Hasta que cruzaron estos una avenida, la avenida de Libertador, a 17.000, cuando la cruzan, o a 11.000, no me recuerdo, cuando la cruzan, con tanta suerte que en vez que de un choque, un coche los choque a ellos chocaron un coche, se dobló una pierna, se subieron a la moto, me robaron la bicicleta y él ya no los pudo seguir. Vino enojado diciéndome, yo hice lo que pude, los quise pisar, pero no pude. Y yo íntimamente también hubiera querido que los pisen, porque hay una sensación personal de injusticia, y una sensación personal de querer tomar justicia por mano propia, que todos, que no sé si todos tenemos, pero que es humana y es válida y es instintiva, porque realmente lo que me hicieron es muy feo, porque yo no sé si tenían un arma o no, de noche no les pregunté si estaba cargada, si era de juguete, si la sabían usar, no establecí ninguna pregunta, le entregué la bici, pero la bici a mí me costó trabajo, esfuerzo, me costó molestia. Entonces uno de alguna forma busca esa justicia por mano propia. Yo no estoy todavía emitiendo evaluación si está bien o está mal, porque para algo hay una justicia penal, para algo hay jueces, para eso hay algo de abogados, hay un legítimo derecho de defensa, hay un debido proceso, hay un montón de explicaciones en todos nuestros países, gracias a Dios, que buscan una forma de restituir la injusticia causada, de restituir el daño en alguna forma. Pero íntimamente, si yo me hubiera enterado que el de la Toyota lo pisó, hubiese ido al juez, al juicio y hubiese testimoniado y lo hubiese apoyado para que lo dejen libre. Otro caso muy conocido y querido por mí es un chico que quiero un montón, que su padre era abusador, violento y golpeador, real, se separa de su mamá, se junta con otra señora y el hijo de esa señora mata a este hombre cuando tiene 15 años. Nunca me enteré bien cómo fue el episodio, pero doy por obvio que tenía bien merecido esa muerte ese señor, porque debía abusar, violar, maltratar.
Pero uno de vuelta empieza a evaluar si la justicia por mano propia sí o si la justicia por mano propia no. ¿Y en qué condiciones? Y después de hablar y después que baja la bronca y que uno puede evaluar, uno dice, ¿mi bicicleta vale la muerte de 2 personas? ¿Es proporcional un robo de una bicicleta? ¿Sí o no? ¿Cómo hago para evitar? ¿Cómo se protege este bien? Y uno entra en un montón de discusiones mucho más racionales, por suerte, con valores racionales, donde empieza a decidir, donde es válida muchas cosas que digamos, pero empieza a decidir sin la bronca inmediata de lo que ocurre, porque si no, generamos un nivel de violencia total en una selva absoluta donde todo vale todo, nada vale nada, y donde la vida pierde sentido y la justicia pierde sentido. Pero es muy complejo de encontrar ese equilibrio. Con esa introducción, quiero ver varios casos que tienen que ver con la tradición judía. Esperen un poquito acá, perfecto. Varios casos que tienen que ver con la tradición judía. ¿Qué es lo que la tradición dice? Tampoco hay una respuesta uniforme. No esperen que al final de la clase yo les diga la justicia por mano propia es válida en tal caso, tal caso y tal caso, y no es válida en tal caso, tal caso y tal caso, porque no hay una respuesta absoluta. ¿Sí? Porque la regla en general es que hay que ir a la justicia y no tomar la justicia por mano propia. Esa es la regla. Y todos acordamos, más allá de una venganza, de un rencor, del sentirse vulnerado, violentado, abusado. Y sí, y sí, así funciona. Y está bien que así funcione, aunque nos duela a veces, tenemos que sentir orgullo de defender esa regla. Pero vamos ahora acá a ver si lo tengo. Acá estamos. Vamos a ver el capítulo de Éxodo, capítulo 21, y voy a empezar a leer el versículo 22. Porque sí, no es el que voy a analizar ahora, lo analizaremos en algún momento que hablaremos en serio del tema del aborto. Si algunos riñen y en su riña lastiman a una mujer embarazada y ésta llega a abortar pero no muere, los que pelean serán penados según lo que el marido de la mujer les imponga y los jueces decidan. Si hay una introducción que habla de un caso de 2 personas que riñen, le pegan a una mujer, esta mujer aborta, pero no muere la mujer, probablemente el feto muera, entonces el marido les impone una multa a los dos que le pegaron. No es el tema de hoy. Pero en caso de muerte, se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero en caso de muerte, se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí aparece eso que está en el libro de Éxodo. Es decir, aparece un fenómeno que se llama la proporcionalidad del daño. Yo no puedo dañar a otro mucho más de lo que me dañaron a mí. No es que mucho más, no puedo dañar a otro fuera de la medida del daño que me hicieron a mí. Como regla, a veces no puedo medir el daño porque a veces no sé qué daño corrí. Pero cuando yo sé el daño que recibí, el derecho tiene que ser proporcional, tiene que ser proporcional, la paga tiene que ser proporcional, el resarcimiento al daño, el derecho comercial y el derecho penal. Tiene que haber una proporcionalidad en el daño. Esa proporcionalidad del daño llega a tal, no lo busqué, no me di cuenta. En el caso de la ciudad de refugio, en Israel había 6 ciudades de refugio. 6. Estos 5, estos 6. 6 ciudades de refugio. Bienvenido, don Roberto. 6 ciudades de refugio. Esta ciudad de refugio
eran ciudades de refugio, Arei Miklat, fundamentalmente para los asesinos culposos. Para el homicidio, el asesino es un término muy duro. El homicida culposo, el que fue al bosque y estaba echando un árbol y la punta del hacha se salió y le cortó la cabeza al que está enfrente. El que no tuvo premeditación ni alevosía, el que no quiso, el que no intentó, y lo que hizo, lo hizo involuntariamente, como dice el Chavo, sin querer queriendo, lo hizo sin querer, entonces la persona huye a la ciudad refugio porque existía en la antigüedad dentro del pueblo judío también, y todavía existe dentro del mundo árabe bastante de esto, la vendetta, la venganza de sangre. Como yo te hice un daño, no importa si es voluntario o involuntario, vos me lo haces a mí, como vos me lo hiciste, yo lo continúo haciendo y se genera una bola de nieve inmensa, como en la novela de los Capuletti y los Montesco, en Romeo y Julieta, donde por un burro uno mata al otro, el otro mata al otro, no se pueden juntar la familia y se genera por un incidente y no un daño proporcional, una guerra de batalla, de cualquier coincidencia con cualquier conflicto entre dos países o pueblos no es pura casualidad. Sin tomar partido a favor de uno o de otro, estas bolas de nieve y desproporcionadas, donde la injusticia genera injusticia, y lo vimos cuando estudiamos el caso de Kamsa y Bar Kamsa, que por una tontera que a uno no le invitaron y a otro sí, que lo echaron de una fiesta, termina generándose que Jerusalén es destruida. Como por injusticias y por la inmoralidad de la desproporcionalidad del daño, se genera esto. Entonces, esto es lo que dice la Torá acerca del daño, ojo por ojo. La Torá no aclara acá que tengo que ir a un juez para que le saque el ojo a Eduardo, porque Eduardo me lo sacó a mí. No aclara eso. Pero el Talmud, la Mishnah, va a entender lo siguiente. Momento, acá lo tengo. Bueno, vamos a ver si logro subirlo así. Momento. Muy bien por mí. La Mishnah clara, simplemente a modo de leerlo, capítulo 8, Mishnah 1, capítulo 8, Mishnah 1, si uno hiere, por eso insisto que no lo veamos desde el celular, es imposible leer en el celular, abrámoslo de una computadora, de una notebook, de una tablet. Si uno hiere a su prójimo, queda obligado con él por 5 causas: por el daño, por el dolor, por la curación, por la pérdida de tiempo y por la injuria. ¿Qué dice la Mishnah? No es que el ojo de Eduardo vale mi ojo. Si Eduardo me sacó un ojo, yo le saco un ojo. La Mishnah dice, no. Si yo le saco un ojo a Eduardo, yo lo debo recompensar por el daño. ¿Cuánto vale ese ojo? ¿Para qué sirve ese ojo? ¿Qué dinero lo puedo por el dolor sufrido, por el tiempo de la curación, por la pérdida de tiempo, el lucro cesante, y por la injuria, la vergüenza que sintió Eduardo al sentir esto? Esto es la Mishnah, ¿sí? Esto es la Mishnah que analiza otro punto de vista, que es qué debo pagar y por qué. Ya no es el ojo, como establece el código de Hammurabi, por ejemplo, y la Torá, explícitamente, que es ojo por ojo, diente por diente. Si me sacaste 2 dientes, son 2 dientes. Tienen una novela que no leí, porque no leí nunca nada del amigo Shakespeare, y no lo digo orgulloso, es El Mercader de Venecia. Una libra de carne. Más allá de las historias, y El Mercader de Venecia busca en el judío Shylock y tiene un espíritu antisemita o no, y las discusiones que hay sobre este tema, que son muchas y no tengo capacidad de hablarlas, y no tengo capacidad de hablarlas, claramente una libra de carne vale una libra de carne, ni 100 gramos más ni 100 gramos menos. Si el ojo vale un ojo, la nariz vale una nariz, un diente vale un diente. Estamos hablando de 2 personas libres. Los esclavos
Si yo le rompía un diente, salía libre si el esclavo era mío. Si el esclavo era de otro, tenía que indemnizar al otro, porque era el dueño del esclavo. ¿Está bien? Pero eran épocas donde la esclavitud era válida y el esclavo tenía un valor, y de acuerdo a ese valor se tabulaba cuánto valía un diente, un ojo, quién lo debía indemnizar o no, y en algunos casos, si el propio amo dañaba a su esclavo, ese esclavo quedaba en libertad. Y esto con respecto a algunos conceptos de justicia, si se quiere, más básicos que analiza la Torá, sin la Torá entrar a hablar este concepto de justicia por mano propia, que sí lo va a tratar el Talmud. Esperen un poquito que quiero ver acá. Perfecto. Ahí estoy. Ustedes todavía no saben dónde estoy, pero estoy. Lo que ven ustedes acá es el Tratado de Baba Kama. El Tratado de Baba Kama es un tratado del orden de Nesikim. El Talmud está dividido en 6 órdenes. El orden de daños es el cuarto orden, y el cuarto orden de daños es muy extenso y empieza con un tratado que originalmente era uno solo, que era el mismo nombre, el Tratado de Daños. El orden de daños empezaba con un tratado que se llamaba Daños, pero como era tan extenso, lo dividieron en 3 partes, con una idea muy original. La primera parte se llama primer parte, la segunda parte se llama parte del medio y la última parte se llama última parte. En realidad no es así, se llama puerta primera, puerta del medio y puerta última. En hebreo, Baba Kama, Baba Metzia y Baba Batra. Son 3 tratados, ¿sí?, muy extensos los 3, y en el comienzo del segundo capítulo de Baba Kama, que alguna vez uno de los primeros tratados en páginas de estudiar en Talmud, y que probablemente más veces yo haya enseñado, aparece el tema de justicia por mano propia. Y nuevamente, tal vez muchos van a entristecerse, yo creo que por suerte no hay una respuesta absoluta. No existe. No esperen que el Talmud diga: entonces al que me debe plata puedo entrar a la casa y romperle los dientes y robársela. Entonces puedo envenenarle el perro. Entonces entro al jardín y me robo la bicicleta porque ese me debe 300.000 pesos, me debe 2.000 soles y me llevo una bicicleta de 2.000 soles o de tantos bolívares y con eso me pago. No, no hay una respuesta absoluta. Sí hay una regla absoluta, y la regla es que la justicia la imponen los jueces, y que la justicia por mano propia, en general, como idea previa y como regla, no es buena. Pero que hay casos argentinos, la doctrina Chocobar, si un policía se puede defender, en qué condiciones, qué pasa cuando dispara por la espalda, qué pasa cuando no sé quién está en mi casa y no sé qué hizo esa persona y qué riesgo corro, cuál es el límite del uso de la fuerza, qué uso de la fuerza está permitido y cuál no, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Es un tema muy difícil y muy finito para poder analizar. El Rav Hizda lo envió en una respuesta. Hay un incidente que ocurre antes y el Rav Hizda cuenta el incidente. Fíjense arriba, cuéntame cómo ocurrió el incidente en sí. El rabino Hizda cuenta el incidente. Hay una cisterna que pertenece a 2 personas cuyo arreglo era alternar el uso para que cada día una de ellas tomara agua de esa cisterna. Luisa y yo tenemos un pozo de agua y el arreglo es que un día me toca a mí y un día le toca a Luisa. Sucedió que uno de ellos vino y estaba sacando agua en un día que no era su turno. Vine yo y le usurpé el lugar a Luisa. Le dijo: este es mi día para dibujar, este es mi día para sacar agua, no el tuyo. Su colega no le prestó atención. La persona cuyo turno fue, por lo tanto, tomó el mango de una azada, un palo, un acero, algo para cosechar, para cortar
la hierba y golpeó a la persona que está robando su agua, que luego demandó por daños. En realidad, que ruego demandó por daños es un agregado, el Talmud no lo dice. Es decir, ¿qué hace la persona? Toma la justicia por mano propia, porque si no la toma, si Luisa no hace eso conmigo, yo me robó el agua que le corresponde a Luisa, y Luisa no tiene el agua que le corresponde. Rav Nachman le dijo, en ese caso tenía razón al hacerlo, y debería haberlo golpeado incluso 100 veces con la azada. Incluso de acuerdo con el que dice que una persona no puede tomar la justicia en sus propias manos, sino que debe ir al juzgado, a la corte, esto es en un caso donde no habría una pérdida, involucrando, si no se toman las medidas inmediatas, una persona puede tomar la justicia en sus propias manos. ¿Cuál es la regla del Talmud acá? ¿Cuándo se puede tomar justicia por mano propia? Cuando hay una pérdida inmediata. Inmediata. Cuando hay un riesgo inmediato. Si no hay un riesgo inmediato, no puedo. En este caso, Luisa me agarra y me pega un palazo. ¿Por qué? No porque es mala, sino porque está perdiendo su agua el día que le corresponde. Y ella necesita su agua para sus hijos, para sus nietos, para sus vacas, para su perro, para su cosecha, para su vida. Y era la regla. Esto es como se dijo, que Rabbi Yehuda dice, una persona no puede tomar la justicia en sus propias manos, mientras que el Rav Nachman dice, sí puede tomar la justicia en sus propias manos. 27b15. Cuando hay una pérdida inminente que se sufrirá si la parte perjudicada no toma medidas, todos están de acuerdo que una persona puede tomar la justicia en sus propias manos. Voy a decirlo de otra forma. A mí me robaban la bicicleta y Gustavo no hizo nada, gracias a Dios. Porque yo creo que si Gustavo tocaba una bocina que tenía en su bicicleta, gritaba, insultaba o amenazaba pegarle a uno de los dos ladrones que a mí me robaron la bicicleta, un caso real hace como 13 años, 10 años, 12 años, probablemente estos hubieran sacado un arma y me hubieran disparado. O tenían un cuchillo y me hubieran acuchillado a mí o a mi amigo. Pero ¿qué pasa si está en riesgo la integridad física de cualquier tema? Porque dice física o sexual, como si la sexual no fuera física. Cualquier tipo de intimidad, cualquier tipo de agresión, de violencia, y están en mi casa. Tomo un arma, tomo un cuchillo, tomo una olla, tomo una sartén, tomo una tijera. En este caso, hay una necesidad de justicia por mano propia. Hay una necesidad de justicia por mano propia. ¿Qué hago? ¿Cómo elimino esto? ¿Sí? Esto es lo que el Talmud viene diciendo. ¿Sí? Acá dice, Rabbi Yehuda dice, cuando hay una pérdida inminente, 27b15, que se sufrirá si la parte perjudicada no toma medidas, todos están de acuerdo que una persona puede tomar la justicia en sus propias manos. No están de acuerdo cuando no hay una pérdida inminente que se sufrirá. Rabbi Yehuda dice que una persona no puede tomar la justicia en sus propias manos, ya que como no hay pérdida debe ir ante el juez para que haga cumplir la ley. Rav Nachman dice que una persona puede tomar la justicia en sus propias manos, como él está actuando de acuerdo a la ley, porque hace lo correcto, defiende lo propio, no necesita preocuparse por ir ante un juez para que cumpla la ley. Rav Kahana presenta una objeción a la opinión de Rabbi Yehuda basada en una braita. Trae otro texto de la época de los Tanaim, un texto de la época el menos 200 al 200, de un señor Ben Bakbak. Este Ben Bakbak, de nombre muy raro, aparece en el Tratado de Principios, en Pirkei Avot y algunas pocas veces en el Talmud. Un muchacho particular, porque no es muy conocido quién es Ben Bakbak, por eso particular. No entres en secreto en el patio de otra persona para tomar lo que es legítimamente tuyo, sin permiso, para que no te vea como un ladrón tratando de robar su propiedad. ¿Qué dice Ben Bakbak? Si yo le robo algo a Luisa, Luisa puede entrar a mi patio y llevárselo porque es de ella. Pero si yo no sé que es Luisa y es de noche
y yo no sé quién es, puedo ir y pegarle un golpe porque puedo pensar que es un ladrón que entra a mi casa. En realidad yo soy el ladrón que no le devuelvo las cosas a Luisa, pero el que no devuelve no necesariamente se considera ladrón. Más bien, romperle los dientes, es decir, Luisa tiene que agarrarme en la puerta, romperme los dientes, es decir, me lo devolvé ya. ¿Para qué? Para evitar un malentendido. Interesante, porque a veces por tomar la justicia por mano propia se generan desequilibrios o episodios de un nivel de injusticia y de violencia que terminan generando de una pequeña piedrita una luz, una avalancha de nieve que destroza todo, de muerte. Rabbi Yehuda le dijo, puede guardarse esta pregunta ya que no plantea ninguna dificultad. Ben Bakbak expresa una opinión individual al respecto y los rabinos no están de acuerdo con él. No podés ir a romperle los dientes a una persona para que te deje entrar a buscar algo. El rabino Yanai dice, una respuesta alternativa a la objeción del Rav Kahana. ¿Qué quiere decir la braita con la frase romperle los dientes? Significa demandarlo en juicio. Cuando yo le digo a alguien, Jorge y yo tenemos un conflicto, porque yo le debo plata a Jorge para nunca poner en ustedes lo incorrecto, y entonces Jorge me dice, te voy a reventar, te voy a destrozar, te voy a arruinar la vida. Jorge no necesariamente se refiere a pegarme o a usar una violencia física a mis hijos o a mi mujer o a la gente que amo, sino que Jorge se refiere a que va a contratar al mejor abogado e ir ante la justicia e ir hasta el final para sacar todo el provecho que a él le corresponde por el daño que yo le causé. ¿Sí? Esto es uno de los ejemplos. Ahora vamos a ver otro, simplemente por curiosidad. Acá. Fíjense. Ven y escucha la Gemara 28a 17, como está traducido así, pero olvídense, 28a. La Gemara sugiere, ven y escucha. Tashma es cuando va a traer otra vez una braita, esta fuente de la época de los Tanaim, que no es parte de la Mishnah, que se relaciona con el caso de una mujer que durante una pelea entre su esposo y otro hombre, agarra de los genitales al otro hombre. En la Torah dice, entonces le cortará su mano. Están peleando dos hombres y la mujer se mete para defender al marido, y al meterse para defender al marido, que uno puede decir para qué se mete, si la pelea es entre ellos dos, la mujer para frenar al atacante del marido lo agarra de los testículos. Y al agarrarse de los testículos lo aprieta y le causa un daño muy grande. Entonces dice, entonces cortará su mano, la de la mujer, por meterse y por tocar esa parte y por causar un daño al hombre que luchaba con el marido. Entonces, ¿qué dice el Talmud? No debe tomarse literalmente de cortar la mano. Otra vez, lo que leímos en la Mishnah, ojo por ojo no es sacarle el ojo al more Mario o a mí, que Mario me lo saca a mí, sino un resarcimiento monetario en base a 5 elementos. Esto es lo que enseña la ley judía, la halajá, basada en esta Mishnah. No debe tomarse literalmente, más bien se refiere a la restitución monetaria, que no se refiere a un caso donde ella no puede salvar a su esposo de su atacante por otro medio, que no sea agarrar los genitales del atacante y sin embargo castigada. Esto indica que uno no puede tomar justicia por sus propias manos. La Gemara responde, no, el versículo se refiere a un caso donde se puede ahorrar él por otros, se puede salvar por otros medios. Es decir, no hacía falta sacarle un ojo, no hace falta. Yo a veces estoy y un nene me golpea y me golpea muy fuerte. Yo tengo que poder. Yo tuve un caso de un alumno, hoy es un médico, debe ser padre de familia, Mario, un muchacho muy exitoso y ejemplar. Pero en quinto grado, cuarto grado, tenía alguna dificultad y tenía mucha bronca, esto es real, a una nena, y de repente le agarraba un ataque y empezaba como a golpear el piso o golpear a la nena. Y lo que tenía que hacer yo era inmovilizarlo, porque claramente si yo con 27 años le pegó una trompada a un nene de 10 lo calmaba, pero no puedo. Entonces, ¿cómo tenía que hacer yo cuando él perdía el control y le iba a pegar a esta nena? Real, ¿eh? Inmovilizarlo, causando el menor daño posible, por ejemplo, haciendo cosquillas. Pero yo tenía que inmovilizarlo para que no la faje, no le pegue a la Leticia. Nombres reales, ¿eh?
Los dos chicos felices hoy, pero para que no le pegue a Leticia. Tenía que Ahora, yo no puedo, para inmovilizar a un nene de 9 años, meterle 7 pastillas de Rohypnol en la boca, apretarle los testículos o reventarlo a trompadas, porque hay una desproporcionalidad. Entonces, ¿cómo lo tenía que calmar? Tirarlo contra el piso, agarrarlo despacio, hacerle cosquillas. Y una de las causas por las cuales yo fui maestro de quinto grado un semestre era que era el único hombre en la escuela y la directora y la maestra confiaban más en mi capacidad de poder inmovilizar a Mario cuando quería pegarle a Leticia que en mi capacidad pedagógica. Es real. Esto que cuento es real. Era un problema que había cirujano, buen pibe, Leticia también, cuestiones de la niñez totalmente superadas por las dudas, ¿no? Ahora esperen un poquito, ¿dónde estoy? Acá, acá. Ahí lo voy a volver. Acá está. Lo tenía antes y lo armé. La Guemara pregunta, pero si ella no puede salvarse de él por otros medios, ¿es posible que ella esté exenta? Y sigue analizando esto de la justicia por propias manos. Ahora entiendo y como conclusión de los casos que leímos la regla es que los jueces aplican la justicia. Y esto es lo que permite que en Nueva York, en Pucallpa, en Lima, en Chiclayo, en Tarapoto, en Mendoza, en Buenos Aires, en Morón, en Maipú, en Bolivia, no nos matemos todos, en Chile, donde se mire. Esto permite confiar en un sistema que aún, y voy a hacer propaganda de lo que nos pasa en Argentina, o de lo que pasó en Estados Unidos, o lo que pasó en Brasil, cuando ganaron candidatos de centro derecha, ¿sí? Me refiero a Trump, o me refiero a Bolsonaro, o me refiero sin analizar que no son todos iguales en el trato ni en la política. Aún los mayores libertarios, salvo excepcionales anarquistas que gracias a Dios en nuestros países sacan el 0,2% de los votos juntados todos juntos. Hay un elemento que todos coinciden que el Estado tiene que tener el monopolio, que es el monopolio en la justicia y en la seguridad. Cuando un país, y puedo nombrar la Argentina hace 50 años, puedo nombrar Colombia todavía, puedo nombrar, creo que Venezuela todavía, con riesgo de equivocarme, y pido 1000 disculpas, amigo David. Tiene más de un ejército y tiene diferentes facciones o servicios de seguridad el que están al poder, al servicio de la justicia o del poder ejecutivo de diferentes formas, son países que se desintegran y que no tienen soberanía, porque la seguridad y la justicia tiene que haber un monopolio absoluto del Estado, aún para el libertario o para los conceptos de libertad más profundos que algunos creemos sostener, y aún para el socialista, la justicia no se negocia, no hay una justicia de diferentes formas. Hay países o hay ciudades o hay comunidades que tienen justicias barriales, hay ciertas justicias comunitarias o locales que a veces en algunos sistemas son válidos y en otros no, pero de alguna forma el que brinda la potestad de algún tipo de justicia barrial, comunitaria, algún tipo de acuerdo, algún tipo de sometimiento a un... No me sale el término ahora, que hay gente que estudia para hacer eso, me van a ayudar, es porque la ley lo permite, porque como no lo repito, no lo dijo el presidente actual argentino, sino que lo dijo un expresidente que ya murió en 1975, y lo dice el sistema pensamiento democrático de cualquier persona, me refería a Milei o a Perón. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y la justicia por mano propia es un caso excepcional, cuando hay un daño inevitable, muy importante, que está basado en el legítimo derecho de defensa,
en el riesgo de una pérdida irrecuperable, cuando hay una desproporcionalidad en el daño, pero tiene, si bien existe, y no, cuando hablé de un caso aquí en la Argentina, hablo para los argentinos, el caso de Chocobar es más complejo, porque Chocobar es un policía que actuó como policía, y si la policía no puede actuar para imponer la justicia o como brazo de la justicia legal, brazo armado de la justicia, como cualquier fuerza de nuestros países, entonces ¿para qué están? Si no pueden disparar, si no pueden detener, si no pueden tomar autoridad, por supuesto, supervisados y bajo la autoridad de un sistema judicial de la forma que fuera o fuese, ¿para qué están? Para que los baleen, para ser entes corruptibles, para entrar en la corrupción, para dirigir el tránsito. Es un poco caro el concepto, valen para más que eso. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, básicamente debemos recurrir como regla a un juez. Y yo tengo que ir y Eduardo decir, Fabián, vos me causaste un daño en un ojo. ¿Qué hacemos? Ponemos un abogado, vamos a un juicio, llegamos a un acuerdo previo, será de una forma, será de otra, pero esto de que el más malo gana no sirve, no sirve. Porque he dicho, como lo aprendí en la facultad de mis padres, hijo de abogados y escribanos, hermano de abogados y escribanos, y abogado y escribano, es mucho mejor el peor acuerdo que el mejor juicio. Y la justicia por mano propia es de alto riesgo. Otra vez, a veces es casi inevitable, somos humanos, tenemos pasiones, a veces corremos riesgos muy grandes, y para evitarlos actuamos así, pero como regla está mal. Como regla es algo totalmente incorrecto. Cierro con algo que iba a buscar, pero no es el tema, el código de Hammurabi, no se sabe bien quién era Hammurabi ni por qué se hizo el código, pero es un código que está más o menos de hace 3700, 3800 años, data más o menos del año menos 1800 antes de la era común, y el código de Hammurabi en un artículo muy lindo que más de una vez lo enseñé, la proporcionalidad del daño, la enseña de forma tan genial que la Torah la supera. ¿Qué significa? La proporcionalidad del daño es, si un arquitecto construye una casa y esa casa se derrumba y mata al hijo del propietario, el propietario puede matar al hijo del arquitecto. Es genial, es proporcionalidad exacta, exacta. Un hijo vale un hijo. El arquitecto construyó mal la casa, se derrumbó, mató al hijo del propietario. El propietario tiene derecho a matar al hijo del arquitecto. La Torah viene y dice, no señor, ojo por ojo y diente por diente. Mi ojo, el ojo de Eduardo vale el mío, no el de mi hermano ni el de mi primo. Y el daño termina en el ojo. Y sigue la tradición judía y dice que en realidad no es un ojo, es un resarcimiento material. Y sigue la tradición diciendo que hay que ir a un juez, y el juez es el que fija los parámetros. Pero si uno no puede ir y tiene que tomar la justicia por mano propia, tiene que ser con reglas simples y básicas y claras, que por supuesto cuando bajan a la realidad se discuten, pero tiene que haber una necesidad, algo que se esté perdiendo, que inevitablemente tenga que frenar, por ejemplo, la vida o la integridad física de un ser querido. Yo estoy en la calle y veo que están moliendo a palos a un pibe y tengo un palo, yo tengo que reventarle el palo en la espalda al que está moliendo a palos al pibe que está. Yo tengo que defenderlo. Si yo veo que hay un policía en la esquina, lo llamo. Pero si no, yo tengo que tomar actividad. Que, aparte de llamar a la policía, es como ver un hombre tirado en la calle. Yo llamo a la ambulancia, llamo al servicio de emergencias, que en Argentina se llama SAME, llamo al policía, pero lo primero que hago es agarrarlo. No es abandono de persona, es inmoral. Tengo que ocuparme del que tengo enfrente. Entonces, estos son
algún análisis de un tema que nos es muy caro, muy válido, de mucho valor, que genera muchísimas discusiones, que hablamos de una forma hasta que nos toca. Cuando nos toca, reaccionamos y hablamos diferente. Y el tema es poder bajar y poder analizarlo con dignidad, con capacidad, con el corazón, con la cabeza, con las fuentes. Y lo que leímos por encima del Talmud en el Tratado de Baba Kama es que se puede tomar justicia por mano propia, pero que no es la regla y que tiene que haber un daño grave e inminente. Bien, vale liberar micrófonos y preguntar ahora. Vuelvo a repetir. Mauricio, un abrazo grande. Mauricio Gado Finkelstein de Capital, Nomi Tobe, Gustavo Rubinstein y seguro que un montón más que lo replican. Y Elena, Blajevich, Carmen, que está copiando aparte de estar acá, Sebastián McDougall y 6 personas más, que bueno, un montón más que están viendo el video. A todos un abrazo. Nuevamente promocionar para aquellos que aún no lo hicimos. Primero, promocionar entre todos los amigos y gente que conozcan, si ustedes creen que esto vale la pena, la charla de los martes. Hoy es miércoles, la charla es de los martes, a Perdón, las todavía 20 horas, me están hora llamando. Argentina, hora Argentina, 8 p.m. Y suscribirse a IEDA también, que no es solo esto, son una cantidad de cursos que se van agregando y sumando. Hace tiempo que no sumamos muchos, pero poder sumar como un Netflix, un curso on demand, que con un abono anual uno puede ingresar con una clave, una contraseña desde cualquier aparato de este tipo, computadora, celular, tablet, televisión, incluido hoy en día que son pantallas de computadora, y ver pequeños clases de 15 minutos que conforman cursos de diferente temática que tenemos que ponernos y ayornarnos y subir muchos aún, pero son 100 y tantas clases que están subidas. Bien, ¿alguna pregunta? No, la última palabra nunca la tiene Dios. Estoy hablando de la justicia humana desde el principio. El que impone los criterios de justicia son los jueces. Y los jueces son los que interpretan la ley. La ley podrá tener un origen divino, tendrá un origen humano. La interpretaremos de una forma o de otra. Pero en cualquiera de las tradiciones, aún en los peores fundamentalismos de la tradición judía, que lamentablemente los hay, son muy exitosos y muy numerosos. En los peores fundamentalismos del mundo islámico, que los hay, son numerosos y poderosos. Algunos armados, como también del lado judío, en ínfima proporción. O del mundo cristiano, del lado que fuera, aún en esos conceptos, para explicarlo claramente, aún para un Irán o aún para un fundamentalista judío, cristiano, católico, evangelista, budista o lo que fuera, el que impone la regla es el rabino, es el imán, es el jajam, es como él, el sabio o la autoridad eclesiástica o como se llame, que es como él interpreta esa ley de Dios. Pero el que baja la ley a lo más bajo es la persona. Somos siempre personas, ¿sí? Siempre, todo falla en lo humano. Todo falla. Y al final es solamente interpretación. Es interpretación de textos. Todo puede fallar. Cuando hay colegas míos de mi movimiento y comunidades mías de mi movimiento y colegas judíos de otros movimientos que nunca van a hacer un matrimonio homosexual o por ahora no lo hacen, ellos creen que hacen lo correcto. No lo hacen, para mí fallan. Yo lo hago, para mí acierto. Es una cuestión de interpretación. Es una cuestión de interpretación. Y cuando yo decido votar a Milei y otro decide votar a Massa, es una cuestión de interpretación. Y cuando yo tengo una postura y otro otra, todo puede fallar. Pero uno es íntegro con lo que cree, le parece, sabe, entiende, actúa y el concepto del mundo y otro no. ¿Sí? Todo es falible. La voz de Dios no, pero
Una cosa es hablar de que Dios no es falible y otra cosa es creer que yo no soy falible porque interpreto lo que Él escribió, lo que se interpretó, de lo que se interpretó, de lo que se interpretó, de lo que Él dijo que los hombres escribieron. Ese es otro problema, ¿eh? Pero, don Jaime, vamos. Sí, respecto a la ley de la voz de Dios, hasta ahí, porque cuando Dios le dice, ¿por qué le protesta si tiene razón? Le dice, ya nos diste la Torá, interpretación nuestra, Mesías 59b. Correcto, que lo va a llamar mí, no está en el cielo. Sí, sí, eso, pero ojo, ¿para quién dice eso? Los hombres en el Talmud. Los sabios, Claro, los sabios. O sea, te quiero decir, una vez dada la ley, está en la interpretación. claro, Y la claro. voz de Dios, a eso me refiero. Que una vez que está escrito, a ver, una vez que está escrito, está escrito. Y el juez A va a fallar una cosa y el juez va a fallar otra. ¿Son falibles los jueces? Claro, claro. Todos somos, y los jueces también. Así que sin duda, lo va a llamar IMPI. Eso amerita una clase entera que ya lo hicimos, ya alguna vez lo volveremos a estudiar. Bien, un abrazo enorme a todos, a los amigos de Pucallpa en un Bailato, ratito, en media hora nos vemos, ahora nosotros en familia vamos a hacer la otra Katner familia. Hanukkah, así que un abrazo enorme a todos. Cuídense, el martes que viene, normalmente 20 horas, difúndanlo, suscríbanse, entren a sabiduriajudía.com, promocionenlo, no tengan miedo, lo peor que le puede responder, esto es lo que yo aprendí en un tema de negocio hace muchos años, no me interesa. Y cuando alguien dice no me interesa, está buenísimo. Lo que no podemos es no ofrecer. Y menos ofendernos porque el otro diga que no. Cuando viene un mozo y dice, ¿qué cae? ¿Té o café? Té. Entonces se va ofendido el mozo. Pero ofrecer es importantísimo poder hacerlo. El no siempre está y el sí está muchísimas veces. Abrazo enorme, Hag Hanukkah Sameach para todos.